Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos en este primer domingo del mes de septiembre. Hemos alabado, exaltado, glorificado a nuestro Dios, hemos adorado. También hoy de una manera especial, que es el primer domingo del mes, estamos recordando también la obra de Cristo Jesús a través de la Santa Cena, ¿no? Espero que en casa también la hayan realizado. Ah, Realmente es un tiempo en donde nos permite recordar la obra de Jesucristo a través de esos dos elementos tan sencillos, ¿no? Como es el pan y el vino. Próximamente ya estaremos celebrando de una manera presencial y oremos por ese momento que creo que será muy especial, ¿no? Así que vamos a continuar con este servicio que lo estamos realizando en esta manera, de una manera virtual, eh, y confiando pues que próximamente lo estaremos realizando en una manera presencial. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Ahora es el tiempo en que Dios habla a nuestra mente, a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a todo nuestro ser a través de su palabra. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta, Señor. Señor, nuestra oración es que seamos esa tierra fértil, Señor, que, que atesore, que guarde, que eche raíces tu palabra en nuestro corazón, Señor, para que pueda dar fruto al ciento por uno, Padre Santo. Oramos, Señor, porque esa palabra quede anhelada en nuestro corazón, Señor, que germine, que pueda dar fruto, Señor, fruto de arrepentimiento, fruto, Señor, que permitan ver a todos los demás tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, en esta mañana vamos a tratar sobre la amargura. Vamos a hacer un paréntesis pues en nuestras enseñanzas del libro de Mateo y vamos a tratar sobre este tema. En las escrituras, lo amargo ha sido siempre símbolo de la aflicción, símbolo de la miseria y de la servidumbre. Eso está en el libro de Éxodo, en el libro de Ruth, en el libro de Jeremías, en toda la Biblia nos muestra esa característica. Ahora, si lo amargo es símbolo de aflicción, de miseria y servidumbre, pues ahora podemos entender mejor por qué en la época de la Pascua los israelitas pues celebraban la Pascua comiendo hierbas amargas. Y era pues en recuerdo permanente de la dura esclavitud de Egipto por la que ellos atravesaron, ¿no? Día de amargura expresa pues tiempo de dolor, y eso lo podemos leer en el libro de Amós, en el capítulo 8, el verso 10. Pero también cuando se habla de amargo, lo amargo también define el carácter de una persona y la condición interior de la persona. Y eso lo podemos ver en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, el verso 6, y también en el libro de Hechos, en el capítulo 8, el verso 23. Entonces, cuando se habla de amargo, también define el carácter de una persona y la condición interior. Y obviamente eso pues equivale a maldad u ofensa a todo lo divino y no solo a lo divino, sino también a lo humano. El término raíz de amargura, que también lo vamos a ver en el transcurso de este mensaje, expresa pues el espíritu de apostasía que conduce pues a la perdición de los demás. Realmente la amargura pues nos hace renunciar de repente a la fe, ¿no?, en la que nosotros estamos enfocados.
Y esta es una característica de la amargura, y es que la amargura ensombrece tu vida, ¿no? Y los efectos de la amargura pues son cegadores y pueden pues afectar tu buen juicio. No vas a mirar la vida correctamente. Para poder entender todo esto, vamos a tocar dos casos de la Biblia que nos van a permitir ilustrar mejor lo que significa la amargura y cuáles son los efectos de ella. Y pues vamos a tener que mirarnos a nosotros mismos. Vamos a hablar en primer lugar sobre el caso del pueblo de Israel. Ah, Cuando Abraham llega a la tierra prometida, ¿no? Hubo un problema, hubo escasez, allí hubo hambre y entonces Abraham tuvo que emigrar a Egipto. Eh, y después de salir de Egipto, el ir ahí le causó muchísimos problemas, ¿no? A Egipto, a Abraham. Y bueno, después de ello salió y llegó a la tierra prometida. Llegó a la tierra del Negev, él y su mujer, ¿no? Incluyendo a su sobrino Lot. Eh, el ir allí le causó muchos problemas, pero no quiero entrar en mayores detalles por no hacer más extenso el mensaje. Quiero centrarme en lo que le pasó al pueblo de Dios. Eh, Abraham tuvo un hijo, Isaac, pero Dios le prohibió a Isaac que vaya a Egipto para resguardarlo. En cambio, después de los hijos de Isaac, Jacob, uno de sus hijos es Jacob, y todos sus hijos, pues estuvieron en Canaán, hubo hambre y entonces tuvieron que ir a Egipto. Y ahí se establecieron en Egipto durante un periodo de hambruna. Y ellos estaban protegidos y fueron invitados también por su hijo José, quien había llegado primeramente a Egipto, pues después de todo un proceso, ¿no? En donde sus hermanos lo vendieron y él pasó a los madianitas lo vendieron también a José en Egipto, fue con Putifar, bueno, y todos conocen la historia. Ok, entonces José eh, quiere ayudar a su familia, ¿no? Ante el periodo de hambruna, en donde ya era pues el segundo de Egipto, entonces lo hace venir a su padre y a toda su familia. No eran 70 personas los que entraron allí. Entonces ellos se restablecieron allí en Egipto con sus rebaños y con sus manadas y se ubicaron en una región fértil, no en la región fértil o en la región de José, en Egipto. Y ahí permanecieron por más de 400 años. Como dijimos, el total de las personas que entraron en ese momento fueron 70. Ahora bien, Egipto no era el lugar que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Después, pues seguro de haber estado habitando tanto tiempo de tienda en tienda, cuando el pueblo de Israel llega a Egipto y específicamente a la tierra de José, ahí pudo pues de repente percibir o sentir un lugar de pertenencia en donde allí les permitirían pues construir casas y vivir cómodamente en confort. Y también tenían muy buenas relaciones con los egipcios. Los hijos de Israel se fueron fructificados y al mismo tiempo multiplicados y fueron aumentados y fortalecidos pues en extremos por obra milagrosa de nuestro Dios. Ahora bien, pasó el tiempo
Y hubo otro faraón, y este faraón no conoció a José. Y él dijo a su pueblo, pues, miren, los hijos de Israel son más numerosos y más fuertes que nosotros. Entonces, el pueblo de Israel era considerada, pues, como una amenaza a la nación de Egipto. Entonces, pusieron comisionados, ¿no? Y al mismo tiempo los hicieron tributarios. Y entonces los molestaron con muchas cargas. Los egipcios los hicieron esclavos para controlar pues el peligro, ¿no? de que puedan conquistarlos, y al mismo tiempo pues haciéndolos esclavos querían potenciar la utilidad de ellos en favor de los egipcios. Y los egipcios, dice la escritura, pues que hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. E incluso para evitar la multiplicación del pueblo de Israel, este faraón dio instrucciones de matar a todo hijo varón que naciera. ¿No? La escritura nos dice pues que las parteras tenían temor de Dios y no lo hicieron. Entonces, pues, ante el fracaso, ¿no? de que no podían controlar que la población aumente, entonces él programó el exterminio, pues, de los niños, ¿no? Entonces él planificó, pues, asesinar a todo niño varón que naciera. En estas circunstancias, pues más o menos el pueblo de Israel estuvo oprimido 430 años, hasta que Dios llamó a Moisés. ¿No? Todos sabemos de la historia de Moisés, pues era su, su madre y su padre pertenecían al pueblo de Israel, tuvieron un hijo, y para que no sea asesinado, pues lo escondieron por 3 meses, pero al no poderlo mantenerlo por más, pues lo ocultaron en una zarza, perdón, en una canasta por el río Nilo, lo llevaron, ahí lo protegieron, dejaron al niño, la hija o la hija mayor seguía pues los acontecimientos que se daban sobre esa canasta, la, la hija de Faraón lo encuentra y lo cría, ¿no? Y después se lo lleva o quien se encarga de cuidarlo o amamantarlo es su propia madre, eh, hasta que fuera destetado y después fuera entregado ahí. Y entonces él creció pues bajo las reglas, las normas de los eh, egipcios, y después pues él asesinó a un egipcio, entonces tuvo que huir y se fue a la tierra de Madián. No, bueno, eso es toda una historia también. Lo cierto es que ahí estuvo, así que Dios lo llama y le dice, corre, vuelve a Egipto y da libertad a mi pueblo. Y eso pasó cuando se le presentó en una zarza ardiente. Entonces, después de que Dios trató con Moisés y lo sanó de sus temores y de sus heridas, entonces lo envió a dar libertad a su pueblo. Es interesante ver cómo Dios va tratando con los temores de Moisés y también sobre sus heridas, ¿no? En donde él, por ejemplo, no quería regresar porque él tenía miedo, pues, a los dioses de repente egipcios que eran las serpientes, ¿no? Entonces Dios le dice, tira la serpiente, o tira tu vara, se convirtió en una serpiente y dice, cógelo por la cola. Y pues, ¿quién va a coger a una serpiente por la cola? No todo el mundo lo coge por la cabeza, pero de esa manera Dios estaba tratando sus temores y que tenga confianza en Dios. Entonces, al cogerlo se convierte nuevamente en una vara. También tenía problemas de querer en su
lenguaje, en su comunicación. Moisés decía, pero yo tengo dificultad para hablar. Le dice, no te preocupes, va a hablar Moisés. Entonces, o tu hermano va a hablar por ti en- al pueblo de Israel. Entonces, Dios va tratando con él y va sanando también sus heridas, esos temores para dar libertad. Y eso encontramos un principio también, ¿no? Tú no vas a poder dar libertad a alguien hasta que tú primeramente no sanes tus heridas también. Ok, entonces Moisés fue con Aarón, ¿no? Y se presentan ante Faraón para pedirle que libere a su pueblo. Pero Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo le haga caso? No, le dicen, no van a salir. ¿No? Ante la negativa de Faraón, pues entonces Jehová envió 10 plagas a Egipto. Ahora bien, el pueblo de Israel, aquí va la enseñanza, el pueblo de Israel experimentó el poder de Dios al ver las 10 plagas. Las enfermedades y las catástrofes enviadas por Dios a Egipto para librar a su pueblo fueron para exhibir, ¿no?, a los egipcios y también al pueblo de Israel su gran poder de redención y mostrar también que todos los elementos creados están bajo su autoridad. Y eso lo podemos leer en los capítulos del 7 al 12 del libro de Éxodo. Las plagas principalmente fueron presentadas también como lucha, como lucha entre la fe de los israelitas y el poder de Jehová ante la confianza de los egipcios en el poder de sus dioses. Y es que cada una de las plagas que se envió Dios tenía que ver con cada uno de los dioses que tenía Egipto. La plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, ¿no?, de las úlceras, etcétera. Todas esas plagas tenían que ver con los dioses egipcios. Estas plagas mostraron tanto a Faraón como al pueblo de Israel que de que Dios existía, que, que también les hizo ver la providencia de Dios y también el poder de Dios. Entonces, en esas 10 plagas, la última, en donde Dios les anuncia la última plaga, en donde les dice que va a morir, pues, el primogénito, y también anuncia la Pascua, ¿no? Ese fue el horario en el cual, o ese fue el episodio en el cual, pues, fue tocado profundamente Faraón y deja salir al pueblo de Israel. Y Dios lo libera y lo guía. Pero Dios los pudo haber llevado por un camino corto de frente, pero Dios dijo, no, los voy a llevar por el camino largo, los voy a hacer rodear, ¿no?, el desierto. Ahora bien, llega un momento en que cuando Dios decide llevarlos por otro lugar, ellos se encuentran pues entre el mar, entre el Mar Rojo y los egipcios que regresaban o estaban a la casa de ellos para hacerlos regresar, porque Faraón se había, como quien dice, arrepentido, ¿no?, de haberlos soltado. Vamos a leerlo, está en Éxodo 13:17. Y dice, los guió por el camino de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Entonces, allí se encontraron en un momento por ese camino que el Señor los guía entre el Mar Rojo, que no podían atravesarlo, y por atrás, pues que venían los egipcios. Entonces, Faraón persigue a los israelitas y ellos se desesperan y se quejaron. Vamos a leerlo, está en Éxodo, en el capítulo 14, los versos 11 y 12.
Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firme y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahora bien, reflexionemos sobre esto. Miren, el pueblo de Israel, pues, experimentó todo, ¿no? Experimentó, en primer lugar, en Egipto, experimentó esclavitud, experimentó abuso, experimentó golpes, experimentó torturas, muerte de sus hijos y muchas cosas más. Entonces, el pueblo de Israel tenía raíces de amargura en su corazón. Y cuando uno ve la vida a través de las heridas y la ira, que es consecuencia de la amargura, entonces está cegado de ver lo que realmente es importante. El pueblo estaba siendo libre, pero eso no valoraron. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que la amargura te mantiene enfocado en asuntos que te irritan y como resultado no puedes ver la situación real con claridad. Dios muestra su poder y su misericordia con el pueblo de Israel, a pesar de cómo se portaban, abriendo el mar rojo. Abre el mar rojo y el pueblo cruza. Miren, el pueblo de Israel había experimentado las 10 plagas, el poder de Dios. Ahora, pues ellos, y a pesar de eso, se quejaron ante Moisés. Y Moisés les dice, ok, ahora van a seguir viendo. Y abren el mar rojo. El pueblo de Israel cruza. Miran ese tremendo, poderoso milagro. Pero pasado 3 días de ver ese poderoso milagro, ¿no? Y que fue hecho ante los ojos del pueblo, la amargura del pueblo nuevamente se evidencia, quejándose a Moisés. Y es que la amargura no te permite ver la gracia y la misericordia de Dios. La amargura te lleva a la apostasía, o sea, a la renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas o políticas. Vamos a leer qué sucedió en Éxodo 15, del 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur. Es interesante los nombres que vamos a leer ahora. Y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y les dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieseis lo recto ante sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En este pasaje nos ilustra uh, lo importante que es para Dios que su pueblo pueda sanar de la amargura. Hay nombres que resaltamos ahí, que a través de esos nombres nos va a poder ilustrar lo que significa la amargura. Shur, pues estaban en el desierto de Shur. Shur significa muro en hebreo. Estaban en la zona de Etán. Etán significa fuerte. Y también en este pasaje que hemos leído, pues nos habla de Mara.
y lo nombra 3 veces, y Mara, pues significa amargura. Entonces, la amargura, pues de acuerdo con lo que significa Shur, lo que significa Tam, podemos llegar o podemos tener una definición muy simple, muy rápida, de que la amargura, pues es un muro fuerte que necesita ser derribado, desechado y destruido. El pueblo de Israel era llevado a la tierra prometida. Es igual que, por ejemplo, cada uno de nosotros. Dios nos quiere llevar al estado de bendición para nuestra vida. ¿Y por qué quiere hacer eso? ¿O por qué quiso llevarlos ahí? ¿Por qué también a nosotros nos quiere llevarnos a ese estado de bendición? Es que Dios quiere que podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero hay que poderlo servir con un corazón agradecido. Y para poder servir a Dios con un corazón agradecido, necesitamos sanar las raíces de amargura que hay en nuestro corazón. Las aguas amargas deben ser cambiadas por aguas dulces. Ese justamente fue el primer milagro del Señor al pueblo de Israel para que entendiera cuando estuvieron en el desierto. Las aguas amargas tienen que convertirse en aguas dulces. La amargura de tu corazón necesita ser sanado para poder disfrutar del estado de bendición que Dios tiene para tu vida. Mira, mi querido hermano, tan igual como el pueblo de Israel, nosotros hemos estado en Egipto. Egipto simboliza el mundo. Y hemos ido muchas veces al mundo. ¿Por qué? Porque teníamos hambre. Teníamos hambre de repente de amor, teníamos hambre de algo que teníamos que llenar ese vacío. Y ese lugar en el mundo en donde nosotros nos hemos desenvuelto, no era el lugar que Dios quiere para nosotros. Pero sin embargo ahí nos hemos quedado y ahí fuimos esclavos del pecado. Ahora bien, Dios envió a una persona en su gracia y en su misericordia y envió a un Moisés a nuestra vida. Y este Moisés nos compartió el poder redentor de la muerte, ¿no? De Jesucristo. Y entonces tomamos la decisión de seguirlo. Cruzamos el Mar Rojo. Pero, tan igual como el pueblo de Israel, nosotros somos quejosos, murmuradores, criticones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué somos así? Por las herencias producidas mientras vivíamos en Egipto. Hemos experimentado rechazo, resentimiento, de repente has experimentado un aborto, de repente has experimentado el sexo descontrolado y muchas otras cosas más. Y existe amargura en tu corazón. Te hirieron, te lastimaron, te insultaron, hubo infidelidades, etcétera, etcétera. Hay amargura en nuestro corazón. Y cuando hay amargura en nuestro corazón, no valoramos lo más importante en nuestra vida. ¿Y cuál es lo más importante? La salvación. Nos enfocamos en asuntos que nos irritan y no vemos nuestra real situación. Siempre estamos enfocados en lo que nos pasa. La amargura no nos hace entender el poder, la gracia y la misericordia de Dios. La raíz de amargura provoca que muchos creyentes estén en miseria, que estén enfermos e incluso apartados de la gracia de Dios. La amargura es más fuerte que la falta de perdón. ¿Por qué? Porque desarrolla en nosotros pues la ira, el enojo y también la maledicencia. La amargura es la puerta abierta para que muchas personas puedan vivir atormentados por la ira, el deseo de venganza, el enojo y la maledicencia. Vamos a ver otro caso sobre el origen y las consecuencias de la amargura. Veamos el caso de Ruth. Hace muy poco estuvimos predicando sobre el caso de Ruth, así que vamos a dar pequeñas pinceladas también para recordar este
esta vivencia o esta historia en la Biblia en la cual nos invita a reflexionar. Y eso está en el libro de Ruth, en el capítulo 1, del 1 al 5. Pues ahí nos muestra de que habían, vamos a leerlo, está en Ruth 1 del 1 al 5. Dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una de ellas era Orfa, y la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ok, entonces recordemos un poquito. Belén significa la casa del pan. Moab, Moab era los descendientes de Lot, de la relación incestuosa de Lot contra sus hijos. Entonces, más o menos te puedes imaginar cuáles eran los principios que reinaban en toda la tierra de los moabitas. Elimelech significa mi Dios, mi rey, y Noemí significa placer. Entonces, mientras Elimelech pues vivía y Dios era su rey, no, estaba como quien dice pues teniendo una muy buena relación con Dios y las cosas le andarían muy bien. Pero Elimelech se casó con Noemí y Noemí significa placer. Entonces, cuando mi Dios, mi rey, se casó con placer, él transgredió los límites que Dios le había puesto. Buscó su propio placer antes que buscar a su propio Dios. Antes de estar buscando, pues obedeciendo las normas del Señor, que él debió casarse también con una mujer perteneciente al pueblo de Israel, pues no lo hizo, se casó con placer, ¿no? Entonces transgredió las normas de nuestro Dios. Ok, Elimelech y Noemí tuvieron hijos, Malión, que significa enfermo, y Kelión, que significa añoranza. Cuando estos dos niños se hicieron mayores y estuvieron radicando en la tierra de Moab, ahí ellos se casaron con dos muchachas moabitas que se llamaban Ruth y Orfa, conforme hemos leído. Orfa significa cervatillo, ¿no? O alguien de corta edad. En inglés también tiene otro significado, que es de un amor superficial. Quiere decir estar prendado de alguien, una especie de amor o una atención superficial. Y Ruth quiere decir belleza. Después también leemos en esta historia de que Elimelech murió y que también murieron sus dos hijos, Malón y Kelión. Entonces murieron los tres. Y aquí encontramos un principio. Cuando el hombre deja de que Dios no sea su rey y busca satisfacer lo carnal o el placer, el resultado simplemente es la muerte espiritual. Eso es lo que pasó. De tener la muerte espiritual, después viene la muerte física. Ok. Después leemos que Noemí decidió regresar a la tierra de Belén, decide regresar a la casa del pan, ¿no? Decide regresar a Belén. Las dos mujeres deciden acompañarnos. Orfa como que se le hacía difícil, como que quería y no quería ir, ¿no? Y entonces Ruth les pregunta y les dice, vamos, y ellas dicen sí, pero Orfa como que no quería y se da cuenta, pues Noemí y la despacha y le dice, corre nomás, regrésate tú. Y más bien Ruth le dice, no,
Yo te voy a acompañar porque tu pueblo, yo te seguiré, iré donde tú vayas, porque donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso le dice, pues Ruth. El comportamiento de estas dos hijas, como dijimos, pues nos hace ver esos dos tipos de entregas hacia el Señor. Uno es superficial, uno es emotivo, ¿no? Como el caso de Orfa, sí, voy a seguirte, le dice, pero cuando ve que las circunstancias, cuando ve que la cosa va a ser diferente, que va a tener que dejar las cosas pasadas, las va a tener que desarraigarse totalmente, puesto que va a vivir una vida totalmente diferente, entonces ella lo piensa y no quiere tomar esa decisión. Y eso es lo que ilustra cuando muchas personas quieren o toman la decisión por Cristo, se dan cuenta que todo lo que tiene que implica esa decisión y desisten, y ya no van. Pero en cambio, Ruth también nos ilustra pues a las personas firmes, a las personas seguras, a aquellas personas que tienen la determinación de seguir a cualquier costo por la decisión que tomara, ¿no? Donde vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces ellas entraron luego a la tierra de Belén y toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella dice, no me llamen Noemí, sino llámame Mara. Noemí significa placer, ¿verdad? Eso ya dijimos, pero Mara significa amargura. Y ella continúa, Noemí, diciendo, porque el Todopoderoso me ha hecho muy amarga mi vida. Aquí reflexionemos un poquito. La amargura nos hace culpar a otros de nuestra propia desdicha. La amargura, pues, no nos permite ver la gracia y la misericordia de Dios. Nos quejamos continuamente. O sea, realmente nuestra inteligencia se ve afectada por la amargura. La amargura hace que la gente piense que todo se resuelve alrededor de ellos y de sus frustraciones. Lo que realmente había pasado con Noemí es que Elimelech se casa con ella y el resultado simplemente fue amargura. Dejaron de que Dios sea lo principal en su vida. Cuando mi Dios, mi Rey, se casa con placer, eso se convierte en amargura. Estas dos chicas, interesante ver es esto, ¿eh? Entonces el culpable es uno mismo, pero la amargura piensa que es los demás. Y creo que en este momento tú deberías reflexionar esto. Muchas cosas te pueden haber sucedido en tu vida, pero no tienes el tiempo suficiente para examinar tu vida y estás echando la culpa a los demás. Están echando la culpa a los demás. Estas chicas o estas dos mujeres llegaron a Belén sumidas, sumidas pues en la amargura de su viudez, sin ayuda, ni hogar, ni esperanza alguna. Y realmente también una aplicación práctica para nosotros todos llegamos hacia los caminos del Señor, sumergidos en el dolor, en el resentimiento de todo lo vivido. Y entonces ellas decidieron, y esto es importante, ellas decidieron no vivir de apariencias, asumieron su propia realidad. Ruth se colocó en una situación de pobreza, necesitaba ayuda y fue en busca de gracia. Y como ella buscó la gracia, encontró la gracia. Si usted busca la gracia, pues mi querido hermano, la va a encontrar. Ellas pues se encontraron con vos, que era un hombre poderoso, un hombre rico, era un pariente que los podía redimir. Noemí le dijo a Ruth, bendito el Dios de Jehová, pues no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los que han muerto. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Ahora, entendamos bien esto.
La palabra hebrea para pariente es literalmente uno que tiene derecho a redimir. Vamos, yo quiero que entendamos esto. Está en Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Y la escritura nos dice, Deuteronomio 25, del 5 al 6. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Cuando uno lee esto, pues dice, ¿cómo puede ser posible esto, no? Que uno muere y entonces el cuñado tiene que llegarse con la viuda, ¿no es cierto? Pero es que no vemos en el fondo cuál era el propósito de esta ley. El propósito de esta ley, en otras palabras, para que lo entendamos bien, el derecho de redención, o sea, porque lo iba a redimir, es el derecho de producir vida de la muerte. Había muerto un familiar, no iba a haber descendencia, tenía que generar vida, ¿no? Que supere la muerte, o sea, restablecer la vida de lo que estaba muerto. Ese es el principio de la redención. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se unió a ella y Jehová le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres le decían a Noemí, alabado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente redentor, que en su nombre sea celebrado en Israel, él restaurará tu vida y sustentará tu vejez. El niño que nació de esa unión, de la fortaleza del Redentor y de la belleza de la humildad, sería pues el restaurador de la vida. Y es justamente ese es el ministerio de Jesucristo. Él nos restaura la vida. Él toma a los muertos y aquellas cosas relacionadas con la muerte en nuestras vidas, aquellas cosas que vivimos, que nos han afectado, que nos han causado una muerte espiritual y las reemplaza pues por la vitalidad y la vida. La unión de Ruth con vos dio a luz un niño que le llamaron Obed, que quiere decir alabanza. La unión de Ruth, o sea que es la belleza de la humildad, una mujer extranjera, desechada, viuda, que se casa con vos, que es el fuerte y poderoso. Eh, Simplemente eso dependió de la gracia de él y la redimió en matrimonio. Y el resultado de esa unión fue que la casa se llenó de alabanza. Simplemente cuando tú entregas tu vida en una situación, en una humildad, y entregas tus dolores, entregas tus aflicciones al Señor, pues ese dolor, esa aflicción se convertirá en una alabanza a nuestro Dios. Entonces, ahora sí, viendo estos dos ejemplos bíblicos, podemos hablar muy rápidamente sobre la amargura. Vamos a definir entonces la amargura. La amargura es una angustia del alma que es un sentido prolongado de frustración o resentimiento acompañado pues de hostilidad e ira reprimida. Eso es la amargura, lo repito. La amargura es una ansia del alma que es un sentimiento prolongado de frustración o resentimiento acompañada pues de hostilidad e ira reprimida. El escritor de Hebreos nos advierte algo muy interesante. En Hebreos 12:15, que ya le hemos mencionado, pero lo vamos a leer ahora. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Ahora bien, el término que utiliza el autor para referirse a la amargura es algo muy gráfico y dice raíz de amargura. La raíz de una planta, mi querido hermano, es la parte que no se ve, es la parte que está bajo tierra, ¿no? Es la que desciende a esos lugares desconocidos e invisibles, pues, para el hombre. Pero esa raíz que está tira ahí en la tierra, que no la ven, es de vital importancia para la planta, pues esas raíces son las que alimentan y la nutren diariamente a la planta, ¿verdad? Ok. De la misma manera, pues, mi querido hermano, una raíz de amargura se instala, pues, en los lugares más escondidos y, y oscuros del alma. Por esta razón, es difícil detectar exactamente dónde se ha alojado, aunque sus despreciables frutos puedan ser fácilmente visibles. Desde ese lugar escondido alimenta y condiciona la vida de una persona. Está alimentando continuamente la amargura, el dolor, el resentimiento, la ira de una persona. Todos aquellos conflictos e injusticias que el ser humano vive y que forman parte intrínseca de la vida y que estos no han sido resueltos espiritualmente, proveen pues un terreno fértil para la raíz de la amargura. Cuando la amargura no se resuelve, crece, aumenta y va madurando cada vez más. Por eso hay que solucionar el problema de la amargura. ¿Y cómo empezamos? Pues examinándonos nosotros mismos. Deja de estar mirando a los demás o a culpar a los demás, sino que comienza a examinarte a ti mismo. ¿Cuáles son las causas de la amargura? En primer lugar, el pecado. Cuando vivimos una vida a espaldas de Dios. Cuando estamos en amargura, por la culpabilidad de lo vivido. Estamos en amargura cuando se nos ha quitado algo o realmente hemos perdido algo. Estamos en amargura también cuando estamos sometidos a un problema difícil y sentimos que nunca cambia. Por ejemplo, las personas que de repente tuvieron un hijo con una persona y la otra persona los abandonó y todos los meses tienen que estar lidiando para la provisión del hijo, la mantención del hijo. Y sienten que nunca va a acabar y eso genera amargura, dolor. Cuando alguien, por ejemplo, ha sido hostil con nosotros y nos ha herido emocionalmente. Y eso también genera amargura. Entonces revisemos si estamos viviendo en amargura o no. Ahora miren, ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? perdón, perdón. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? La amargura, en primer lugar, te aleja. Lo primero que hace es alejarte de tu familia y de los que te aman. O sea, nadie va a querer estar contigo porque obviamente tienes un genio irritable, eres una persona que realmente está, más bien afecta, hiere, lastima a las demás personas. Uno, cuando está en amargura, hiere a los demás. La amargura crece hasta que ensombrece tu vida, te vuelve ciego e incluso afecta tu buen juicio. La amargura puede estar oculta por muchos, muchos años y cuando sale a la luz, mina la inteligencia y mina la posición. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, es Agitofel. ¿Quién fue Agitofel? Agitofel fue un consejero de David. La Biblia dice de que Agitofel, pues, el consejo que daba era como que si Dios mismo te lo diera.
Aitofel. Ese era el consejero de David. Pero cuando se subleva Absalón, Aitofel inmediatamente pasó a las filas de Absalón. ¿Y por qué hizo eso? Porque Aitofel pues tenía amargura en su corazón. ¿Y por qué tenía esa amargura en su corazón? Él era el abuelo de Betsabé. No le perdonó a David lo que hizo. La amargura puede estar oculta por muchos años y cuando sale a la luz, mina la inteligencia y la posición. La amargura entorpece, hace que veas las cosas torcidamente y tomes decisiones erradas. La amargura te lleva continuamente a la queja y a la murmuración. Ya no ofreces alabanzas a Dios, sino quejabanzas. Todo el tiempo te andas quejando de tu vida. Todo el tiempo hay amargura en tu corazón. La amargura te lleva a ser una persona airada y maldices de continuo. La amargura también te vuelve histórico, no histérica, sino histórico, histórico. ¿Por qué? Porque siempre recuerdas nombres, recuerdas cosas, recuerdas palabras, recuerdas circunstancias que fueron hechas y dichas y registras todo. Personas que tienen 30 años de matrimonio y sin embargo tienen amargura en su corazón, por decir, desde el primer día que se casaron, y recordando eso. Amargura en el corazón. Y siempre cuando hay una discusión recuerdan esos detalles, esos nombres, esas palabras, eso que hirió tu corazón. La amargura te lleva a la contienda, a la discusión, al pleito. Cuando murmuras pues de una ofensa cometida contra ti o contra ti o con otra persona, simplemente abres la puerta de la contienda y se concreta la discusión, el pleito. La amargura también te lleva a una pasión por la venganza. La amargura te crea rebeldía en tu interior y la rebeldía es tan grave como la adivinación. Tal vez puedes decir, ¿por qué mi hijo es rebelde? Porque tal vez su corazón está amargado. No recibió amor, no recibió cariño, no fue comprendido, fue rechazado, etcétera, etcétera. Y eso está dominando su corazón. Y tú también, y yo también. De repente somos rebeldes a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay amargura en nuestro corazón. La amargura, mi querido hermano, es contagiosa. La amargura, como dijimos, produce aislamiento. Quieres separarte de todos porque ya no quieres que te hieran. Una persona que esté en amargura, en heridas del alma, ya no quiere ser más herida, entonces es como que se ponga pues escudos o muros de protección. Y esos escudos y esos muros de protección son nuestros comportamientos, nuestras iras, nuestras por ejemplo, expresiones o palabras que continuamente formulamos y pensamos que de repente estamos haciendo bien, pero estamos lastimando a las demás personas. ¿Por qué? Porque estamos creándonos un muro de protección y no nos damos cuenta que estamos lastimando a los demás. La amargura nos aparta de Cristo. La amargura es la causante, mi querido hermano, de muchas
enfermedades físicas como la artritis, la úlcera, el cáncer, el insomnio, la migraña, los dolores de espalda y podríamos estar mencionando muchos más. La amargura nos encierra en una prisión, nos hace olvidar todo lo bueno que hemos recibido de Dios y de las demás personas. Solamente nos centramos en lo malo. La amargura y la falta de fe siempre van juntas. ¿Por qué? Porque la amargura, pues, hacia Dios nos hace ver o no permite que podamos ver la bondad de Dios. La amargura, de repente, por las circunstancias vividas, no nos hace ver la providencia de Dios. La amargura, pues, hacia la gente, pues, permite, dudamos de que Dios tenga el control sobre ellos. La amargura va de la mano con la falta de fe. Siempre van juntas, mi querido hermano. Entonces, hoy dices, me he dado cuenta que estoy viviendo en amargura. Me he dado cuenta que tengo amargura. ¿Cuál es el remedio entonces? Pues bien, vamos a leerlo. Está en Éxodo 15, del 25 al 26. Ahí vemos cómo Moisés sanó las aguas amargas y las convirtió en aguas dulces. Vamos a leerlo. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y les dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieseis lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Echar toda tu amargura, pero a la cruz. El árbol, la madera, simboliza la cruz. Aprópiate de la obra de Cristo. En eso, ¿quieres sanar de la amargura? Pues ahí está la solución. Esas aguas amargas necesitan ser convertidas en aguas dulces. ¿Sabes? Una de las cosas que tienes que hacer es afirmar que todo lo malo que te pasó, e incluso también lo malo que me pasó a mí, de eso malo va a suceder algo bueno. En Jeremías 15, del 18 al 19, dice, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí cosa ilusoria como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse a ellos, a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabes, mi querido hermano? Esto aquí encontramos una enseñanza profunda, y es que nunca seremos sanados de un dolor por la circunstancia difícil que de repente hemos pasado, hemos vivido, o de repente por una desesperación que tuvimos, o de repente aquello que te quitaron, aquello que te rechazaron, o de repente por esa herida que tuvimos, nunca vas a ser sanado si no vemos que de eso negativo que te ha pasado, Dios va a traer algo positivo, algo bueno y muy bueno. Decidir perdonar a las personas que nos dañaron y pedir perdón a Dios por permitir que en nuestro corazón haya raíces de amargura es el primer paso. Mira, vamos a recordar un poquito qué pasó con José. José fue vendido, ¿no es cierto? Sus hermanos lo vendieron. Después también Potifar lo engañó
estuvo en la cárcel, se olvidaron de él, todo lo que vivió. Pero ¿cuál fue el origen? Que sus hermanos lo vendieron cuando tuvo un encuentro con sus hermanos. Después de todo lo que sucedió previamente, hasta que él se reveló, o sea, les indicó quién era él, porque no lo reconocían a él. Entonces se metió en una habitación y ¿qué hizo? Hizo salir a todos los egipcios y solamente él tuvo un encuentro con sus hermanos. Echó fuera a todos porque él quiso tratar ese problema, el asunto del pasado, con sus hermanos. Entonces aquí encontramos una enseñanza. Trata personalmente con la persona que te hirió. José, después de perdonar a sus hermanos, hizo que ellos se sintieran cómodos con él. José manifestó que todo lo malo que le sucedió, Dios hizo que sucediera algo mejor. Eso les dijo para que también no haya remordimiento en sus hermanos. Y también porque José lo sabía y lo seguía perdonando. Hay que tratar con la amargura, con el resentimiento. No permitas que ese resentimiento te lleve a la amargura. Perdona, arrepentimiento. Abandona la amargura y recibe la bendición. Termino dándote unos consejos prácticos. La amargura, mi querido hermano, puede ser algo terrible para tu vida. Aprende a desarrollar un espíritu perdonador y confía plenamente en el Señor. Las circunstancias no se pueden cambiar, ya está vivido, pero Él las cambiará por ti. De todo lo malo que tú has vivido, Dios va a sacar algo bueno y te devolverá de una manera u otra algo, o te hará vivir algo que realmente pueda compensar la situación por la que pasaste. No permitas que esa raíz de amargura deseche tu vida. Raíz está debajo, está oculto. Examina tu corazón, revisa tu corazón. Tal vez los demás puedan percibir y tú no. Quizás echas la culpa a los demás y no te revises tú. Empecemos por uno. Identifiquemos cómo estamos viviendo, qué hay anidado en nuestro corazón. Perdonemos una y otra vez y sigamos marchando, siempre en los caminos del Señor. La amargura no no permite que puedas vivir o que puedas alcanzar el estado de bendición que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, tú has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, muchos anidamos muchas cosas en nuestro corazón. Resentimientos, rechazos, heridas que hemos sufrido, maltratos, infidelidades y también muchos errores
Hemos cometido muchos pecados que han generado consecuencias profundas en nuestras vidas. Y estamos viviendo en amargura. Señor, que hoy tu Santo Espíritu nos lleve a perdonar a las personas que nos hirieron y también a perdonarnos a nosotros mismos por las malas decisiones tomadas. Y tenemos la confianza, Señor, de que pues cuando te saquemos lo vil de lo precioso, entonces, Señor, tendremos una vida diferente. Padre Santo, oramos porque nos des ese discernimiento continuo y que pueda ser desechado toda amargura de nuestro corazón. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por su obra en la cruz. Gracias porque podemos entrar confiadamente y podemos vaciar nuestro corazón. Así como Ana, la mujer del Cana, abrió su corazón, expresó con lágrimas cuál era su situación, expresó lo que había en su corazón, las heridas en su corazón. Así también podemos acercarnos nosotros a Cristo, vaciar nuestro corazón, entregar nuestras heridas, llevarlas a la cruz. Y tú eres nuestro Redentor, pues de esas cosas muertas, esas cosas que nos llevaron a la muerte espiritual, pues tú nos darás vida y una vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias por Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una maravillosa semana y bendecida. Y recuerda que eres bendecido para bendecir a los demás. Nos vemos.